Lector de novelas y fanfics, continúa la lectura. Mundo Ninja, mi breve vídeo sorprendió a todos. Capítulo 231. ¿Por qué se dice que los villanos a menudo mueren por hablar demasiado? Danzo Shimura es un claro ejemplo. Podría haber terminado la pelea con un solo golpe de espada, pero siguió provocando a Sasuke, enfureciéndolo y haciéndolo perder el control. Por supuesto, para Danzo, esta batalla era bastante injusta. En este punto, incluso si pudiera derrotar a Sasuke, pronto se encontraría con un nuevo Sasuke más fuerte resucitado ante él, mucho más monstruoso que su Izanagi. Uchiha Itachi se tensó al oír esto. La estupidez de Danzo era bien conocida, pero ¿qué quiso decir Tianmu con lo que dijo a continuación? Sasuke murió, pero pudo ser resucitado. ¿Fue todo por culpa de Izanagi? ¿Fue por el chakra del ancestro Indra? Entonces, después de la resurrección, ¿era el Sasuke hace tiempo Sasuke, o Indra? ¿Qué pasa con ese punto en el tiempo? ¿Significa que si Sasuke muere antes del llamado punto en el tiempo, está muerto y no puede ser resucitado? Los otros ninjas ingeniosos también fruncieron el ceño. ¿Qué quiere decir Tenmu? ¿El futuro Uchiha Sasuke es invencible? ¿Incluso puede volverse más fuerte después de la muerte? ¿Hay justicia en este mundo? En la escena, como para confirmar la explicación de Tenmu, Shimura Danzo, después de apartar el apoyo de Karin de una patada, comenzó a parlotear sin parar. ¿Por qué perdonaste la vida de esta basura, Itachi? Mira, Itachi. ¿Qué estado tan patético tiene este tipo? Es tu único fracaso, ¿no es así? Dijo Shimura Danzo, blandiendo lentamente su espada. Uchiha Obito, observando desde lejos, estaba a punto de desatar el Kamui, pero antes de que pudiera actuar, ocurrió un cambio inesperado. ¡Ah! Rugió Sasuke hacia el cielo, y un poder extremadamente violento brotó de su cuerpo. Chakra púrpura surgió, condensándose instantáneamente en la tercera etapa del Susanoo, un enorme esqueleto con armadura, empuñando un arco y una flecha, erguido e imponente. La técnica de sellado que Shimura Danzo había colocado se hizo añicos centímetro a centímetro bajo el impacto de este poder, y Sasuke la liberó a la fuerza. En realidad rompió el sello, esto es completamente diferente a antes. Danzo fue lanzado por los aires por este poder. Exhaló una técnica de elemento viento, usando el flujo de aire para ajustar su posición, finalmente aterrizando firmemente en el puente. Al otro lado, el Susanoo de Sasuke tensó su arco y flecha, la punta apuntando directamente a Shimura Danzo. El Mangekyo Sharingan de Sasuke giró salvajemente, y rugió, muere. Una flecha púrpura gigante rasgó el aire, llevando un aura de aniquilación mientras salía disparada. Shimura Danzo estaba aterrorizado. En esta situación de vida o muerte, su instinto de supervivencia lo superó todo. Un cambio repentino surgió de su brazo amputado, una gruesa enredadera creció salvajemente, transformándose rápidamente en un gran árbol para bloquear su camino. ¡Bum! La flecha púrpura gigante se estrelló contra el árbol, creando un rugido ensordecedor. Aunque el árbol fue atravesado instantáneamente, alteró con éxito la trayectoria de la flecha gigante, haciendo que rozara el hombro de Shimura Danzo y destrozara una gran sección de los pilares del puente a lo lejos. Danzo Shimura estaba empapado en sudor frío, escapando por poco de la muerte. Sin embargo, en el momento en que se usó esta técnica de elemento madera, el caos estalló en los distintos mundos ninja. Aunque se había revelado de antemano que Danzo había recibido las células de Hashirama y poseía el elemento madera, presenciarlo en persona fue mucho más impactante que simplemente oír hablar de ello. ¿Elemento madera? Ese tal Danzo, ¿realmente sabe elemento madera? Las figuras de nivel Kage de varias aldeas ninja exclamaron al unísono. El ninjutsu característico del primero Kage, Hashirama Senju. Cuando apareció en Danzo Shimura, el significado oculto detrás de él era aterrador de contemplar. Las células de Hashirama. Definitivamente era eso. Muchas personas revelaron de inmediato expresiones de codicia. Parecía que Konoha ya había descubierto cómo desarrollar la técnica de liberación de madera usando las células de Hashirama. Danzo Shimura y Yamato, que habían aparecido antes, eran los mejores ejemplos. No, espera, también estaba Obito Uchiha. Él también había usado la técnica de liberación de madera para matar ninjas de Kirigakure y también había recibido células de Hashirama.
Uno fue suerte, dos fueron accidentes, pero seguramente los tres no podían haber sido solo suerte, ¿verdad? Sin embargo, si Obito Uchiha obtuvo las células de Hashirama de Madara Uchiha, ¿de dónde las obtuvo Madara Uchiha? ¿O fue Danzo, quien cooperaba secretamente con Madara Uchiha? Año 20 de Konoha, oficina del Hokage. El rostro de Tobirama Senju estaba pálido. Jamás imaginó que su discípulo, quien siempre había profesado ser de Konoha, pudiera colaborar en secreto con Madara, realizando experimentos prohibidos y dominando así el poder del elemento madera. Esto ya no era solo cuestión de experimentos prohibidos. Era una traición a la voluntad de fuego. El joven Hiruzen Sarutobi estaba a su lado, recordándole con cautela. Sensei, esa es solo una posibilidad para el futuro. Danzo sigue siendo el mismo Danzo que sacrificaría todo por Konoha. Tobirama Senju estaba algo exasperado. Claro que lo sé, pero Danzo necesita madurar más. Ahora mismo, parece que ni siquiera tiene la capacidad de ayudarlo. Año 60 de Konoha, oficina del Hokage. Tsunade se burló. Viejo, ¿hasta cuándo vas a proteger a Danzo? Antes de que Hiruzen pudiera responder, ella continuó. Ahora tengo mucha curiosidad, ¿sabes siquiera lo que ha hecho Danzo? Hiruzen sonrió amargamente, antes solo sabía de Yamato, no esperaba que fuera tan loco, incluso trasplantando células de Hashirama él mismo. Reflexionó por un momento, bueno, ya le hemos quitado mucho, recuperar un brazo no es gran cosa, después de todo, son todos recursos de la aldea. Sin embargo, también tengo mucha curiosidad, ¿cómo está suprimiendo las células de Hashirama ahora? En la casa ancestral del clan Shimura, Shimura Danzo, bajo arresto domiciliario, sintió de repente que su párpado derecho se contraía, una mala premonición lo invadió. Sobre el cielo, la batalla continuaba. Karin ya había descubierto que Shimura Danzo había desactivado previamente a Izanagi, y gritó fuerte desde debajo del puente, informando a Sasuke de la situación. Al oír esto, Sasuke apretó los dientes, soportando el intenso dolor del retroceso de su Mangekyo Sharingan, y obligó a su Susanoo a tensar la cuerda del arco una vez más. Una flecha de chakra púrpura se materializó, apuntando a Danzo, quien había disipado temporalmente el Izanagi. ¿Te han notado un poco? Pero es demasiado tarde. Shimura Danzo reaccionó con asombrosa velocidad. Casi simultáneamente con tensar la cuerda del arco del Susanoo, sus manos formaron rápidamente sellos manuales, reanudando el Izanagi. Después de estas pocas rondas de combate, Shimura Danzo había experimentado profundamente el terror del Susanoo de Sasuke. Ahora, su chakra estaba casi agotado, y el Sharingan incrustado en su brazo derecho había desaparecido a más de la mitad. La confianza y la arrogancia que había mostrado en la batalla inicial habían desaparecido hacía mucho tiempo, reemplazadas por una ansiedad ineludible. Jutsu de invocación. Baku. Shimura Danzo se mordió el dedo de repente, golpeando el suelo con la palma de la mano, y la enorme bestia invocada Baku apareció en respuesta. Abrió su enorme boca negra como un agujero, desatando una aterradora fuerza de succión, como si fuera a engullir a Sasuke y su Susanoo enteros. Al mismo tiempo, la figura de Shimura Danzo apareció detrás de Sasuke como un fantasma, sus manos formaron rápidamente sellos de mano, y gritó fríamente. Elemento viento. Onda de vacío. Varias cuchillas de viento extremadamente afiladas y de alta presión rasgaron el aire, silbando desde atrás, formando un ataque de pinza con la fuerza de succión de Baku. Bajo la doble presión de la aterradora atracción de Baku y las letales cuchillas de viento desde atrás, el Susanoo de Sasuke vaciló un instante. El increíblemente poderoso Susanoo estaba siendo destrozado. Justo cuando la onda de vacío de Danzo estaba a punto de atravesar las defensas del Susanoo y golpear el cuerpo de Sasuke. En el último momento, Sasuke mantuvo la calma bajo presión. Giró bruscamente la cabeza, apuntando a la voraz boca del Baku, y escupió una enorme y ardiente bola de fuego. Elemento fuego. Técnica de la gran bola de fuego. Las furiosas llamas, impulsadas por la poderosa succión del Baku, se expandieron instantáneamente varias veces, llenando con fuerza la garganta del Baku. ¡Ah! El Baku dejó escapar un grito agudo, retorciéndose y luchando en agonía, antes de disiparse en una nube de humo blanco. Liberado del agarre del Baku, Sasuke manipuló sin dudarlo su Susanoo para lanzar un contraataque. El enorme puño de hueso, con la fuerza de un rayo, impactó contra Shimura Danzo, enviándolo volando como un saco roto. Sin embargo, en este momento crucial, cuando el resultado parecía seguro,
PFFT. Sasuke tosió un chorro de sangre, su cuerpo se desplomó y cayó de rodillas. Los efectos secundarios del uso excesivo del Mangekyo Sharingan finalmente estallaron. Un fuerte dolor de cabeza le destrozaba el cráneo, su visión se nubló rápidamente, su Susanoo empezó a desmoronarse poco a poco, su armadura se desprendió, su arco y flechas se disiparon y ya no pudo mantener su estado. Al otro lado, entre el humo y el polvo, la figura de Shimura Danzo reapareció ilesa, solo que ahora otro ojo en su brazo derecho estaba permanentemente cerrado. Miró fríamente a Sasuke, que estaba arrodillado en el suelo, jadeando con dificultad, con una sonrisa siniestra en los labios. Konoha año 60, campo de entrenamiento del equipo 7. Sakura miró la imagen de Sasuke arrodillado en el suelo, tosiendo sangre, en la pantalla, con el corazón encogido. Sasuke, murmuró suavemente, con la voz llena de preocupación. Naruto también frunció el ceño, mirando al Sasuke en la pantalla, que estaba siendo golpeado brutalmente por Danzo, con una compleja emoción aflorando en su interior. El Sasuke del futuro, que era tan fuerte, todavía se veía obligado a llegar a este punto. Sasuke frunció el ceño, con los ojos llenos de confusión. ¿Qué pasó? Murmuró, ¿cómo pude ganar? Su Susanoo se desplomó, los efectos secundarios del Mangekyo Sharingan estallaron y Danzo Shimura aún tenía varios Sharingan sin usar. Lo mirara por donde lo mirara, estaba en desventaja. En ese momento, la batalla en el cielo finalmente dio un giro a su favor. En los continuos enfrentamientos a vida o muerte, Sasuke finalmente vislumbró el secreto del Izanagi de Danzo Shimura. Cada Sharingan que se cerraba secuencialmente desde su brazo le otorgaba un breve período de invencibilidad. Sasuke sabía que mientras el brazo derecho de Danzo Shimura tuviera un ojo abierto, cualquier ataque fatal sería revertido. Soportó el dolor insoportable de los efectos secundarios del Mangekyo Sharingan, reuniendo a la fuerza su chakra restante una vez más. La sangre que brotaba de su ojo izquierdo le manchaba media mejilla, pero debido al consumo excesivo de su poder ocular, su Susanoo había retrocedido de un gigante maduro y acorazado a su forma esquelética más primitiva, con unas pocas costillas púrpuras translúcidas que apenas protegían su cuerpo. Sasuke, sin buscar ya un golpe mortal, cambió de táctica y se enfrentó a Danzo en una serie de intercambios de ninjutsu de bajo nivel. Bolas de fuego, cuchillas de viento, shuriken, kunai y los dos chocaron en el puente roto, las chispas de las herramientas ninja que colisionaban se mezclaban con el humo y el polvo de las explosiones. Cada ataque de Sasuke fue meticulosamente calculado, con el objetivo de agotar el chakra de Danzo lo máximo posible, obligándolo a usar continuamente el Izanagi y acelerar el agotamiento de los pocos Sharingan que le quedaban en el brazo derecho. El tiempo corría. Finalmente, solo un Sharingan permaneció abierto en el brazo derecho de Danzo, observando fríamente el final inminente. Ambos estaban exhaustos, jadeando con dificultad, con el sudor mezclado con sangre goteando de sus barbillas. En sus miradas ya no había rastro de curiosidad, solo una determinación de matar. ¿Cuántos miembros del clan Uchiha mataste para obtener esa mano derecha? La voz de Sasuke rebosaba de rabia apenas contenida. Itachi lo hizo. Exclamó Shimura Danzo, mostrando los dientes y avanzando en lugar de retroceder. Lo obligaste a hacer esto. Rugió Sasuke, canalizando su último vestigio de chakra en su espada Kusanagi, cuyo brillo gélido resplandecía. Ambos, sin previo acuerdo, desataron su fuerza final, cargando el uno contra el otro con desenfreno. Sus pasos destrozaron los guijarros del puente, levantando nubes de polvo. Las dos figuras chocaron en un instante. ¡Pum! ¡Pum! Dos golpes sordos de espadas perforando carne resonaron casi simultáneamente. Tras un silencio sepulcral, los espectadores finalmente vieron la escena con claridad. La espada Kusanagi de Sasuke atravesó el pecho de Danzo, con la punta sobresaliendo de su espalda, mientras que el kunai de Danzo se clavó profundamente en el costado de Sasuke, con la sangre brotando de la hoja. Ambos permanecieron congelados en sus posturas de ataque, como dos esculturas solidificadas. Tras una breve quietud, una sonrisa apareció lentamente en el rostro de Shimura Danzo. Fuiste demasiado precipitado, mis ojos aún están abiertos. Inclinó ligeramente la cabeza, indicando que el último Sharingan de su brazo derecho seguía girando. Gané. ¿Creías que habías descubierto a Izanagi? Mocoso Uchiha insensato.
Sin embargo, el cielo ya había revelado el resultado de la batalla, y la gente de todos los mundos ninja solo quería saber cómo Uchiha Sasuke había cambiado el rumbo de la batalla. Y, efectivamente, la arrogancia de Shimura Danzo duró menos de un segundo. En el cielo, Danzo, que lucía una sonrisa victoriosa, tembló de repente, su sonrisa se congeló al instante, reemplazada por un horror indescriptible. PFFT. Un chorro de sangre brotó de su boca sin previo aviso, salpicando la ropa de Sasuke. Los ojos de Shimura Danzo se nublaron violentamente, como si despertara de un sueño profundo. Un dolor punzante recorrió todo su cuerpo, un dolor tan real. Bajó lentamente la cabeza poco a poco, mirando su brazo derecho. El Sharingan que creía abierto ahora estaba cerrado. Era un genjutsu. Danzo Shimura comprendió al instante lo que estaba sucediendo. Sin saberlo, había caído bajo el genjutsu de Sasuke. ¿Cuándo comenzó? ¿Fue en el momento en que sus miradas se cruzaron por última vez? ¿O incluso antes, cuando Sasuke reveló deliberadamente una debilidad? Desconocía por completo que el período de invencibilidad de Izanagi ya había sido anulado por el engaño del genjutsu. El momento en que pensó que había ganado era en realidad solo un sueño meticulosamente elaborado. El intenso dolor hizo que Danzo Shimura no pudiera resistir más. Sus piernas cedieron y se desplomó sobre el suelo roto, con sangre brotando de su pecho y brazo amputado. Bajo el dosel, innumerables espectadores exhalaron un largo suspiro de alivio. Algunos incluso se golpearon el pecho inconscientemente. Lo que acababa de suceder era demasiado engañoso. Konoha año 60, sesión de entrenamiento del equipo 7. Naruto dejó escapar un largo suspiro de alivio, dándose palmaditas en el pecho con fuerza. Eso me asustó muchísimo. Sabía que Sasuke no moriría tan fácilmente. Sakura estalló en carcajadas entre lágrimas. Eso es genial. Las lágrimas se acumularon en sus ojos, pero su sonrisa era más brillante que la de cualquier otro. Un destello apareció en los ojos de Kakashi. El genjutsu del Sharingan había engañado a Danzo. Sasuke, la conciencia de combate de tu yo futuro fue capaz de abrumar a Danzo. Me pregunto cuántas batallas has librado. Mientras tanto, en la nueva fortaleza de Akatsuki, Itachi Uchiha, que había estado tenso todo el tiempo, finalmente se relajó. Su mano, oculta en su manga, se aflojó lentamente, y las marcas de sus uñas en la palma se hicieron apenas visibles. Nadie sabía cuánto tormento había soportado hacía un momento. Capítulo 232. Esta es una batalla donde te comunicas con los ojos. No subestimes a los Uchiha. A pesar de jadear con fuerza, Sasuke seguía mirando a Danzo Shimura desde el cielo. Pero su actitud serena duró solo 2 segundos. El dolor insoportable y la pesada carga de su Mangekyou Sharingan hicieron que Sasuke se desplomara débilmente al suelo, jadeando. Cada respiración agravaba sus heridas, provocando que sudara frío. En ese momento, Karin corrió al lado de Sasuke, con el rostro lleno de ansiedad. Sin dudarlo, extendió su brazo hacia la boca de Sasuke, diciendo con urgencia: Sasuke. ¿Estás bien? Vamos. Muérdeme. Al oír esto, Sasuke no dudó, agarró la mano izquierda de Karin y la mordió con fuerza. A pesar de estar mentalmente preparada, Karin no pudo evitar gritar de dolor. Año 60 de Konoha, la tierra de la hierba, Kusagakure. Karin, observando desde el cielo, estaba algo estupefacta. Su futura compañera de equipo parecía haber sido elegida bastante mal. No parecía diferente de los demás ninjas de Kusagakure. Justo cuando todo parecía haberse calmado, ocurrió un cambio repentino. Danzo Shimura, arrodillado en el suelo, convulsionó violentamente de repente, emitiendo rugidos incoherentes, su rostro tornándose azul violáceo. Realmente perdí contra este mocoso, no puedo morir aquí. En ese momento, ya no pudo reprimir las células de Hashirama dentro de él. Un pequeño retoño brotó de la parte cercenada de su brazo derecho, creciendo rápidamente, aparentemente amenazando con devorar a Danzo por completo. Para sobrevivir, un brillo despiadado apareció en los ojos de Danzo. Tembloroso, agarró un kunai, apuntando a la base de su brazo derecho aún petrificado, cortó con ferocidad. ¡Pum! El brazo cercenado, junto con las ramas que crecían salvajemente, cayó al suelo, transformándose rápidamente en un gran árbol. Danzo estaba empapado en sudor frío, pero al menos había escapado de la muerte.
Esta extraña escena heló la sangre de los altos funcionarios de las 5 grandes naciones. Parecía que este era el riesgo de trasplantar células de Ashirama. Si se salía de control, uno se convertiría en un monstruo, ni humano ni demonio. Como era de esperar, había una razón por la que el propio Ashirama Senju no otorgaba este poder a otros. La gente común simplemente no podía soportarlo. Sin embargo, la batalla aún no había terminado. Shimura Danzo levantó repentinamente la cabeza y, con su única mano izquierda restante, se arrancó la venda que cubría su ojo derecho. Esto no ha terminado, la batalla del contacto visual comienza. A medida que las vendas se desprendían capa por capa, un Sharingan de 3 tomoe se reveló en la cuenca de su ojo. Claramente, esta era la carta de triunfo de Shimura Danzo, el Mangekyo Sharingan perteneciente a Uchiha Shisui, que poseía el poder del genjutsu más fuerte, Koto Amatsukami. Pero a Sasuke no le importó eso, inmediatamente conjuró el Chidori y se lanzó contra Shimura Danzo. Sin embargo, Danzo no luchó contra él, sino que lo rodeó y tomó a Karin como rehén. TCH, ese es el típico Danzo. Los altos funcionarios de varios países no pudieron evitar mostrar su desdén al ver esto. Como era de esperar de la infame oscuridad del mundo ninja, era realmente despreciable. Mientras tanto, en el cielo, Shimura Danzo, con Karin como rehén, se retiró mientras analizaba la situación. Hablas de autosacrificio, y sin embargo has tomado una rehén. Sasuke se quedó quieto y preguntó en voz baja. No le temo a la muerte. Por Konoha, por el mundo ninja, no puedo morir en un lugar como este. Cueste lo que cueste, viviré. Soy el único reformador que puede cambiar este mundo ninja. Esta mujer se sacrificará por esto. Bajo el cielo, el mundo ninja sintió que Danzo en la imagen era lo suficientemente hipócrita y desvergonzado como para decir tales cosas. De esas palabras, tal vez solo cueste lo que cueste, vivirá era cierto. No te muevas, Karin. El tono de Sasuke se volvió más suave. Shimura Danzo y Karin respiraron aliviados por el tono de Sasuke. Sin embargo, justo cuando todos pensaban que Sasuke estaba a punto de dudar, de repente reveló su verdadero rostro de sangre fría. La espada relámpago Chidori en su mano salió disparada, atravesando sin piedad el pecho de Karin, que se interponía frente a ella, y el corazón de Danzo, que fue tomado por sorpresa detrás de ella. El tiempo pareció congelarse por completo en ese momento. Konoha, año 60, campo de entrenamiento del equipo 7. Kakashi entrecerró los ojos, mirando fijamente al desconocido Sasuke en el cielo. Con razón Tianmu dijo que Sasuke se había vuelto completamente loco. Karin, del país de la hierba, estaba totalmente devastada. Uchiha Sasuke y este tipo jamás podría ser su futuro aliado. La nueva base de Akatsuki. El cuerpo de Uchiha Itachi se sacudió violentamente, abrumado por un dolor intenso. Sasuke, es mi culpa, yo te llevé a este punto. Casi no pudo controlar el impulso de ir a buscar a Sasuke de inmediato. En la escena, Karin, con los ojos llenos de incredulidad y desesperación, se desplomó pesadamente al suelo, su vida pendiendo de un hilo. Mientras tanto, Shimura Danzo, atravesado en el corazón por el Chidori, seguía vivo gracias a la poderosa vitalidad de las células de Ashirama. Se agarraba el agujero abierto en su pecho, la sangre brotaba incontrolablemente, tropezando y huyendo patéticamente. Un rastro de huellas ensangrentadas lo seguía. Sasuke, con una sonrisa cruel en el rostro, lo seguía con calma, como si saboreara la emoción final de la cacería. Justo cuando Danzo huía como una mosca sin cabeza, una figura le bloqueó el paso. Era Uchiha Obito, quien lo había estado esperando. El objetivo de Obito era claro: recuperar el Sharingan de Uchiha Shisui del ojo derecho de Danzo. Sabiendo que no había esperanza de supervivencia, Shimura Danzo finalmente se detuvo. Por el mundo ninja, por Konoha, su voz era ronca, pero llena de una determinación casi obsesiva: no puedo dejar que vivan amenazas como tú. En ese momento, pareció recordar su creencia inicial. El tercer Hokage, Hiruzen Sarutobi, a quien consideraba tanto un oponente como un amigo cercano, siempre bañado por la luz del sol. Hiruzen, una expresión compleja e insondable apareció en el rostro de Danzo mientras murmuraba: eres una hoja bañada por la luz del sol, y yo soy una raíz enterrada en la oscuridad. Ahora, ¿cómo esperas que me enfrente a esta versión de mí mismo? Antes de que terminara de hablar, el último de sus chakras ardió salvajemente y varios patrones de sellado negros aparecieron en su pecho.
Técnica de sellado de los 4 símbolos invertidos. Lanzó su último rugido, intentando sacrificar su propia carne y sangre para activar esta técnica de sellado suicida, arrastrando a Sasuke y a Madara juntos al abismo de la muerte. Todos en el mundo ninja palidecieron de asombro. No esperaban que Danzo Shimura mostrara tal determinación incluso en sus últimos momentos. ¡Bum! La enorme esfera de sellado negra envolvió el puente y las rocas circundantes. Desafortunadamente, Obito Uchiha ya había activado Kamui y escapado con Sasuke. El último y desesperado ataque de Danzo Shimura solo logró la asombrosa hazaña de perecer junto con el puente. Escúchalo, en lector de novelas y fanfics. Capítulo 233. En el primer año de Konoha, en una plataforma elevada a las afueras de la aldea Konoha. Senju Hashirama, al oír las palabras de Tianmu, sonrió pero permaneció en silencio. Como antiguo rival de Madara Uchiha, el Susanoo de Sasuke, a lo sumo en la tercera etapa, era tan frágil como el papel comparado con el Susanoo completo de Madara. Madara pareció percibir sus pensamientos, girando la cabeza y mirándolo con una mirada mortal. Sus ojos Sharingan contenían intención asesina, como si dijera: ¿qué estás pensando? Senju Hashirama rió secamente y rápidamente apartó la mirada. Senju Tobirama estaba no muy lejos, con los brazos cruzados y expresión tranquila. Pero su mente iba a 1000 por hora. Se dio cuenta de que en ese momento no tenía una buena manera de romper el Susanoo. Las etiquetas explosivas no funcionaron, el corte del dios del trueno volador no funcionó, y las técnicas de elemento agua fueron aún menos efectivas. Las defensas de Susanoo estaban realmente más allá de sus límites de ataque. Por supuesto, aunque él no podía derrotar a Susanoo, Susanoo tampoco podía tocarlo. Konoha año 48, oficina del Hokage. Minato Namikaze se acarició la barbilla, sumido en sus pensamientos. Se dio cuenta de que se enfrentaba al mismo dilema que el segundo Hokage. Si bien el corte del dios del trueno volador era rápido, su poder de ataque era insuficiente, y el Rasengan parecía poco probable que rompiera las defensas de Susanoo. A menos que desarrollara un Rasengan más fuerte, no podría derrotar a Susanoo de frente. Konoha año 60, oficina del Hokage. Tsunade frunció los labios, desdeñosa. El Susanoo de Sasuke definitivamente no podría resistir su monstruoso puñetazo. Kirigakure, oficina del Mizukage. Meiterumi sonrió. Como se mencionó antes, su elemento lava podría disolver el Susanoo de Uchiha Sasuke. No hay vuelta de hoja, los ninjas con límite de linaje son así de arrogantes. Ao asintió con acuerdo: Mizukage-sama, su elemento lava es de hecho la némesis de Susanoo. Meiterumi levantó orgullosamente la barbilla, por supuesto. En Iwagakure, en la oficina del Tsuchikage, Onoki estaba igualmente confiado. No solo el Susanoo de Sasuke Uchiha, incluso el Susanoo de Madara Uchiha, si se atreviera a pararse frente a él ahora y forzar un ataque de elemento polvo, consideraría a Madara Uchiha formidable. En Kumogakure, en la oficina del Raikage, el cuarto Raikage vaciló. No estaba seguro de si su ataque podría atravesar a Susanoo. Parecía que su yo futuro había sufrido una pérdida significativa a manos de Sasuke Uchiha, perdiendo un brazo. Su modo chakra de elemento rayo, aunque poseía una velocidad y poder inmensos, no podía penetrar las defensas de Susanoo, ni siquiera contra el elemento viento de Danzo. Necesitaba un método ofensivo más fuerte. Hermano mayor, ¿en qué estás pensando? Preguntó Killer B. Pensando en cómo debería luchar contra Susanoo, respondió el cuarto Raikage en voz baja. Killer B, inusualmente, no divagó. Hermano mayor, tu lanza de elemento rayo más fuerte debería poder penetrarlo, ¿verdad? El cuarto Raikage negó con la cabeza. No estoy seguro. Necesita ser probado en combate real. En Tsunagakure, en la oficina del Kazekage, Rasa estaba sentado en su silla, profundamente preocupado. Había pensado durante mucho tiempo y se dio cuenta de que no tenía una buena manera de lidiar con Susanoo. Si bien su ataque de polvo dorado era poderoso, contra el nivel de defensa de Susanoo, probablemente no era más que un cosquilleo. La abuela Chilló lo miró y suspiró. Rasa, no tienes que preocuparte demasiado. No todos tienen Susanoo. Hoy en día, las únicas personas que pueden lidiar con Uchiha que pueden usar Susanoo son probablemente Itachi Uchiha y Obito Uchiha. Rasa asintió. Lo sé, pero ¿y si nos los encontramos? Chilló pensó por un momento. Entonces corre. Rasa. ¿Hablas en serio? Chilló.
¿En serio? Rasa inmediatamente esbozó una sonrisa amarga. Año 60 de Konoha, territorio del clan Shimura. Shimura Danzo estaba sentado en la veranda de madera, escuchando el análisis en la pantalla, su rostro se volvía gradualmente ceniciento. Sin ningún análisis, ahora no había posibilidad de derrotar a ese Uchiha Sasuke. Su preciado Kotoa Matsukami Sharingan había sido confiscado por Hiruzen Sarutobi. Sus 10 Sharingan también habían desaparecido. Su orgullo y alegría se habían esfumado. Lord Danzo resonó la voz de los Anbu, según los planes del Hokage, mañana vendrá alguien a amputarte el brazo derecho. A cambio, recibirás un brazo más normal, uno que no afectará en absoluto tu vida. Al oír esto, Shimura Danzo, sorprendentemente, no se enfadó. En cambio, cerró los ojos. Parecía que su brazo derecho estaba condenado. Había perdido. Perdido ante el destino, perdido ante la suerte. Pero no se rendiría. Mientras viviera, encontraría la manera de resurgir. Y, hablando de eso, debemos presentar a Danzo Shimura. Como miembro de la guardia del segundo Hokage Tobirama Senju y hombre detrás del tercer Hokage Hiruzen Sarutobi, desempeñó un papel crucial como asistente del Hokage, un puesto solo superado por el del Hokage. Incluso sirvió brevemente como sexto Hokage de Konoha después de que Tsunade cayera en coma, aunque posteriormente no fue reconocido. En todo el mundo ninja, la gente de repente sintió lástima por Danzo Shimura. Finalmente se convirtió en Hokage, solo para que luego se le negara el reconocimiento. Alguien murmuró, ¿el sexto Hokage? La quinta Hokage fue Tsunade, el sexto Hokage fue Kakashi, entonces ¿qué clase de sexto Hokage es Danzo? Alguien a su lado intervino. Temporal, como un trabajador temporal. Alguien más se echó a reír a carcajadas. Con razón no está en la roca del Hokage. Como el oscuro de los ninja, pasó mucho tiempo en las sombras, haciendo mucho trabajo sucio para Konoha. La muerte de Yaiko, la lucha interna entre Yakushi no Nou y Yakushi Kabuto, y los experimentos humanos de Konoha estaban inextricablemente ligados a él. Como el rey chivo expiatorio de Konoha, cada vez que ocurría algo malo en Konoha y no se podía encontrar al culpable, culpar a Danzo era siempre una apuesta segura. Más importante aún, a pesar de poseer una fuerza poderosa en Konoha, él y la organización raíz siempre estaban colectivamente fuera de combate durante el ataque del Nueve Colas, el aplastamiento de Konoha, la invasión de Pain, cada batalla crucial para la supervivencia de Konoha. Esto hacía que su afirmación de estar dispuesto a hacer cualquier cosa por Konoha pareciera increíblemente irónica. Por supuesto, el joven Shimura Danzo no era tan antropomórfico. De hecho, seguía siendo una persona. Territorio del clan Shimura. Shimura Danzo solo creía haber ganado a puñetazos. ¿Qué derecho tenía la cortina celestial a juzgar sus acciones? Lo había hecho todo por Konoha. Alguien tenía que hacer el trabajo sucio, alguien tenía que cargar con la culpa. Hiruzen siempre decía hipócritamente no y no puedo, pero nunca lo detenía. Cada vez que proponía algo, Hiruzen permanecía en silencio, pero el silencio significaba consentimiento. Después de que todo se hizo, ese tipo fingió no sabía nada, convirtiéndome en el chivo expiatorio de tantas cosas. Los labios de Shimura Danzo se movieron, como si quisiera decir algo, pero algo parecía atascado en su garganta, y todo su cuerpo temblaba de ira. Sin embargo, un punto de inflexión importante en su vida llegó precisamente cuando tenía 25 años. Una decisión de vida o muerte reescribió por completo su destino y el de Hiruzen Sarutobi, sentando así las bases del panorama político de la aldea de Konoha durante las décadas siguientes. Capítulo 234. La escena cambia, dando paso a un bosque frondoso y denso. Dos ninjas con cintas de Konoha se mueven a una velocidad increíble, con explosiones que resuenan tras ellos, en una atmósfera densa y casi asfixiante. Parecen estar huyendo desesperadamente. La cámara se acerca, revelando a un joven Hiruzen Sarutobi y a Danzo Shimura, quien ahora lamenta haber sido salvado por Hiruzen. Pronto, los dos se reúnen con otros dos compañeros, y todos se detienen bajo un gran árbol para discutir su próximo movimiento. Al frente del grupo está el severo segundo Hokage, Tobirama Senju. Ante él se encuentran 6 miembros de su guardia. Un joven Hiruzen Sarutobi, Danzo Shimura, Koharu Utatane, Omura Mitokado, Torifuwa Kimichi y Kagami Uchiha. En ese momento, los ninjas que observan la escena se dan cuenta de que esta es la escena inicial de la historia. Tobirama Senju le pasa el testigo a Hiruzen Sarutobi.
La última vez duró solo unos segundos, pero esta vez mostró la historia completa. En la pantalla, Tobirama Senju estaba sentado en el suelo, dibujando figuras en la hierba con los dedos. Estamos rodeados. Hay 20 enemigos. Continuó hablando con los ojos cerrados. A juzgar por su capacidad de rastreo, son de Kumogakure, la unidad de élite Kinkaku. El joven Mitokado Omura sonaba nervioso. Solo tenemos 7 personas, incluyendo al segundo Hokage. Es realmente difícil manejar esto. Sus palabras provocaron de inmediato la insatisfacción de Koharu Utatane. Omura, ¿por qué eres tan cobarde? El enemigo ni siquiera ha localizado nuestra posición. Deberíamos tenderles una emboscada para crear una ruta de escape. Kagami Uchiha también discretó. No, Koharu. En esta situación, alguien tiene que servir de cebo para atraerlos. ¿Desnudos? Definitivamente morirán, ¿quién irá? Akimichi Torifu formuló esta pregunta crucial. El ambiente se congeló al instante. Permanecer atrás para cubrir su retirada, enfrentándose a una fuerza de élite liderada por monstruos como Kinkaku y Jinkaku, hacía que las posibilidades de supervivencia fueran escasas. Era prácticamente una sentencia de muerte. Tobirama Senju permaneció en silencio, su mirada recorriendo a los jóvenes ninjas frente a él. Mientras tanto, la escena en el cielo se centraba en un joven Danzo Shimura, cuyos pensamientos internos resonaban como una conversación a través de los diversos mundos ninja. Soy un ninja, y hace mucho que decidí morir en el campo de batalla como un ninja. Sarutobi, ¿qué estás pensando ahora mismo? Tienes la determinación de sacrificarte por todos. Su mano derecha temblorosa delataba su lucha interna. Se giró para mirar a Hiruzen Sarutobi, con los ojos indescifrables. Claramente, el joven Danzo seguía comparándose con Hiruzen, consciente de la situación pero demasiado asustado para dar el primer paso. Dilo, ¿por qué no puedo decirlo? Sabiendo que convertirse voluntariamente en cebo significaría la muerte, el joven Danzo quería aceptar la misión, pero su corazón y su cuerpo estaban llenos de miedo y resistencia. Justo cuando el joven Danzo luchaba internamente, una voz fuerte provino de su lado. Yo lo haré. Pero al oír esa voz familiar, la mente del joven Danzo se quedó en blanco, sus pupilas se dilataron al máximo. No me miren así, estoy seguro de que soy el más fuerte entre ustedes. No moriré. A medida que el joven Danzo recuperaba lentamente la consciencia, su cuerpo finalmente dejó de temblar. Maldita sea, soy un cobarde. En algún lugar dentro de mí, ahora estoy relajado, el joven Danzo se aferró con fuerza a su muslo, tratando de reprimir su miedo. De ahora en adelante, te confío a todos, Danzo. El joven Hiruzen a su lado colocó su mano sobre el hombro de Danzo, sonriendo mientras daba sus últimas instrucciones. Este gesto golpeó el corazón de Danzo como un martillazo. Cállate. Danzo rugió, como un gato al que le han pisado la cola, tratando de ahogar su anterior vacilación con su voz fuerte. Estaba a punto de levantar la mano. No seas el único que se luce. Yo seré el cebo. Mi padre y mi abuelo murieron como ninjas en el campo de batalla. El autosacrificio es el deber de un ninja. Sin embargo, todos los que observaban el cielo sabían que las palabras de Shimura Danzo eran hermosas, pero distaban mucho de ser ciertas. No solo llegó un momento tarde. Simplemente no se atrevió. Aunque hubiera esperado unos segundos más, aunque Hiruzen Sarutobi hubiera hablado un poco más tarde, Danzo seguiría un paso atrás. Por supuesto, seré el cebo. Todos ustedes son los herederos de la voluntad de fuego que protegerán la aldea en el futuro. La voz autoritaria de Tobirama Senju interrumpió su discusión. No, tú eres el Hokage. No hay ninja más fuerte en la aldea que tú. Danzo se agitó repentinamente. Pero Tobirama Senju permaneció impasible. Danzo, tú y Mono siempre están compitiendo, pero lo que se necesita ahora es unidad entre camaradas. No dejen que los rencores personales se interpongan. La indecisión es un hecho. Primero, examínate, mantén la calma y entiéndete. Si continúas así, pondrás a tus camaradas en peligro. En resumen, Danzo, Mono, no hay necesidad de apresurarse a esta edad. Ese momento llegará. Hasta entonces, conserva tu vida. Dicho esto, Tobirama Senju se puso de pie, miró a Hiruzen Sarutobi y pronunció aquellas palabras familiares. Mono. Protege a quienes admiran la aldea y confían en ti, y críalos para que se conviertan en personas a quienes se les pueda confiar la próxima generación.
A partir de mañana, eres el Hokage. Konoha, está en tus manos. El famoso psiquiatra Itachi Uchiha dijo una vez que uno solo puede verse a sí mismo verdaderamente antes de la muerte, un dicho que Kisame Oshigaki veneraba. De hecho, reformulándolo, también se aplica a ver a los demás con mayor claridad antes de la muerte. Sin duda, habiendo ignorado la vida y la muerte, y sin considerar las evaluaciones iniciales, Tobirama Senju ahora comprendía claramente la diferencia entre Hiruzen Sarutobi y Danzo Shimura, eligiendo a Hiruzen Sarutobi como Hokage. Y a juzgar por estos dos, la elección de Tobirama Senju fue sin duda correcta. A juzgar por las acciones posteriores de Danzo, en efecto no era alguien que pudiera sacrificarse por la aldea. Por supuesto, desde la perspectiva de Danzo, naturalmente tenía razones legítimas. Primero, podía morir por un gran Hokage como el segundo. Segundo, el tercer Hokage no era tan grande como el segundo, así que no podía morir por el tercero. Tercero, el cuarto Hokage no era tan grande como el tercero, así que tampoco podía morir por el tercero, y ciertamente no podía morir por el cuarto. Cuarto, si no podía morir por el cuarto, ¿no sería una pérdida de honor morir por el quinto Hokage? Quinto, y no importa qué clase de Buda maldito es. Preferiría ser Hokage él mismo. Dentro del clan Shimura, mientras la escena de hace muchos años era sacada a la luz para tortura pública, el cuerpo de Shimura Danzo tembló violentamente una vez más. Estaba verdaderamente indignado. ¿De verdad lo había pensado tanto entonces? Estaba a punto de hablar cuando Hiruzen se le adelantó. Mientras tanto, en otro lugar de la aldea de Konoha, Utatane Koharu, Mitokado Omura y Akimichi Torifu observaban esta escena familiar con los ojos llenos de emoción. En retrospectiva, el segundo Hokage tomó la decisión correcta. El valor y el sentido de la responsabilidad de Hiruzen en ese momento superaron con creces lo que Danzo jamás hubiera imaginado. Capítulo 235. Desde ese día, el sacrificio se convirtió en una de las obsesiones de Danzo Shimura, y él mismo se convirtió en un enfermo mental grave. Claro que, en el mundo ninja, no es sorprendente padecer enfermedades mentales. Sería extraño que no fuera así. La enfermedad mental, o mejor dicho, la paranoia, es casi una característica común de los fuertes. ¿Por qué Danzo Shimura era conocido como el rey de la culpa en Konoha? Porque realizar trabajos sucios y extenuantes satisfacía al máximo sus tendencias sacrificiales. La organización raíz, como la estructura de poder central de Danzo, les lavaba el cerebro a todos y los controlaba con sellos malditos. Un elemento crucial era borrar su yo para convertirlos en extensiones del propio Danzo, y este obtenía satisfacción torturando a estas extensiones. Su estado mental oscilaba entre puedo sacrificarlo todo por Konoha y esta cosita no merece mi sacrificio. Esto llevó al estilo de Danzo de usar los métodos más oscuros para hacer cosas pequeñas, porque quería demostrar puedo sacrificarlo todo por Konoha. Su declaración, esta pequeña cosa no vale mi sacrificio, apareció durante eventos importantes como el ataque del 9 colas y la invasión de Pain. El alboroto del 9 colas y la invasión de Pain fueron eventos importantes, pero para el propio Danzo, morir en tal evento, ¿qué diferencia había entre él y todas las personas comunes que se sacrificaron? Aldea Kumakushi, oficina del Raikage. El cuarto Raikage estaba sentado en su silla de oficina, con los brazos cruzados, escuchando el análisis de Tenbu, y resopló fríamente, su voz llena de desdén. ¿Cómo puede uno convertirse en el Kage de una aldea sin siquiera la resolución de sacrificarse por ella? Se volvió hacia Killer B, con los ojos llenos de ¿estás de acuerdo, no? Killer B reflexionó durante unos segundos. Hermano, ¿no fue Danzo quien finalmente eligió morir junto con sus camaradas? ¿Fue solo porque el ninjutsu espacio-temporal de Obito no pudo detenerlo? El cuarto Raikage levantó una ceja. Era solo un perro acorralado, que recurrió a medidas desesperadas. Si hubiera habido alguna manera de sobrevivir, habría elegido sacrificar a otros. Golpeó la mesa con el puño con fuerza, haciendo que la taza de té saltara. Como admirador extremo de su padre, el tercer Raikage, el cuarto Raikage despreciaba profundamente a los cobardes como Shimura Danzo. El tercer Raikage, para cubrir la retirada de sus camaradas, luchó solo contra decenas de miles de ninjas de Iwagakure durante 3 días y 3 noches, muriendo finalmente de agotamiento. Eso es sacrificio, eso es darlo todo por la aldea. ¿Y Shimura Danzo? Esconderse en las sombras, controlar a otros con sellos malditos, enviarlos a la muerte mientras él se escondía en un lugar seguro. ¿Ese es su sacrificio?
El desdén del cuarto Raikage era casi desbordante. Como Kage de la aldea, independientemente de la conducta privada de uno, debe actuar con integridad. Una criatura oscura como Danzo, si se la colocara en Kumogakure, jamás se convertiría en Kage en su vida. La futura Konoha es verdaderamente basura, al permitir que una persona así se convierta en Hokage. Por supuesto, otra obsesión de Shimura Danzo era convertirse en Hokage. Para obtener el puesto de Hokage, creó la organización Raíz, desobedeció al tercer Hokage y se propuso algún día tomar el poder en Konoha. Aunque afirmaba estar protegiendo a Konoha, hizo muchas cosas que dañaron a otros para su propio beneficio, o incluso dañó a otros sin beneficiarse él mismo. Por ejemplo, Nagato y Kabuto Yakushi, quienes deberían haber sido aliados de Konoha, se convirtieron en enemigos por él. Nagato no necesita más explicación. Los incidentes que involucran a Kabuto y Nono Yakushi muestran que a veces actúa de manera verdaderamente irracional, dañando a otros sin obtener beneficio alguno. La escena cambia a una noche determinada. Un chico de cabello blanco vestido con la indumentaria de Iwagakure huía presa del pánico, aparentemente perseguido por alguien. Al acercarse la cámara, todos lo reconocieron como el joven Kabuto Yakushi. De repente, en el acantilado detrás de él, una mujer de cabello rubio largo, también vestida con la indumentaria de Iwagakure, saltó y atacó a Kabuto por la espalda. Pero Kabuto reaccionó rápidamente, golpeando con un bisturí en el momento en que la enemiga estuvo cerca, hiriéndola gravemente. Al ver el rostro de la atacante, Kabuto se quedó paralizado. No esperaba que la atacante fuera la directora del orfanato que tanto anhelaba, Yakushi Nonou. Corrió hacia ella, usando desesperadamente ninjutsu médico para detener la hemorragia y curar sus heridas. Nonou abrió ligeramente los ojos, pero no pudo comprender por qué este chico de Iwagakure la estaba salvando. Engañada durante mucho tiempo por información falsa, miró el rostro de Kabuto, tan diferente de la fotografía falsificada que sostenía en su mano, con los ojos llenos de confusión. Con su último aliento, pronunció débilmente la pregunta que sumiría a Kabuto Yakushi en la más absoluta desesperación. ¿Quién eres? Al principio, Kabuto pensó que simplemente no veía con claridad sin sus gafas, así que rápidamente se quitó las suyas y se las puso. Sin embargo, tras ponerse las gafas, Nono Yakushi miró fijamente a Kabuto, que estaba tan cerca de ella, y repitió fríamente. ¿Quién eres? Esta pregunta, ¿quién eres?, atravesó el último vestigio de calidez en el corazón de Kabuto como una afilada cuchilla. Su intento de continuar el tratamiento se detuvo abruptamente. Su mano manchada de sangre quedó suspendida en el aire, incapaz de caer. Yakushi Nonou, una ninja bajo las órdenes de Shimura Danzo, era conocida como la sacerdotisa andante, poseedora de habilidades sin igual en asesinato y recopilación de inteligencia. También era experta en ninjutsu médico y había servido como capitana del departamento médico de Konoha. Más tarde, cansada de su vida en las sombras, se convirtió en la directora del orfanato de Konoha, donde adoptó a Yakushi Kabuto. Sin embargo, su vida pacífica no duró mucho. Shimura Danzo la encontró de nuevo, amenazando la vida de Kabuto para obligar a Nonou a obedecerle nuevamente y realizar misiones en otros lugares. Posteriormente, Danzo usó fotografías falsas para incitar a Kabuto y Nonou a matarse entre sí, lo que finalmente resultó en la trágica muerte de Nonou a manos de Kabuto. El proceso mental de Danzo fue completamente ajeno a todo este asunto. Nonou y Kabuto se llevaban bien, sin embargo, él se descontroló, obligando a una madre y a su hijo a matarse entre sí. Es difícil imaginar qué beneficio obtuvo de esto. Por lo tanto, hay una razón por la que Danzo era impopular y tuvo un final trágico. En algún momento en una base subterránea en el mundo ninja. En el laboratorio tenuemente iluminado, Kabuto Yakushi estaba de pie frente al tanque de cultivo, con las manos a la espalda, su bata blanca de laboratorio brillando fríamente bajo la luz. Miró al chico arrodillado en un charco de sangre en la pantalla, sus ojos desprovistos de emoción, como si la pantalla no lo estuviera describiendo. No necesitaba emoción ahora, solo cumplir el sueño de Orochimaru y ayudarlo a alcanzar la inmortalidad. Y no. Eso era solo un nombre que ya no existía, una fotografía que había sido quemada. Una leve sonrisa apareció en los labios de Kabuto antes de que su expresión volviera a la inexpresividad. En la aldea Konoha, en la oficina del Hokage, Tsunade se cruzó de brazos, con una mirada de desdén en su rostro. Viejo, de verdad que no sé qué te gusta.
Dejaste que este tipo de compañero participara en actos de alto nivel durante décadas, cometiendo innumerables crímenes en la aldea. La expresión de Hiruzen Sarutobi se tornó cada vez más amarga. Danzo no era así antes. Fue el puesto de Hokage lo que lo arruinó. HMPH, sigue protegiéndolo. Capítulo 236. La luz del cielo cambió una vez más, y la gente de todo el mundo ninja contuvo la respiración. Las emociones aún sacudidas por la tragedia de Kabuto y Nonoyakushi no habían disminuido cuando se desplegó una nueva escena. La séptima batalla ninja clásica es el épico enfrentamiento entre Jiraiya y los 6 caminos del dolor. Sin duda, antes de la desaparición del clan Otsutsuki, las muertes de Hashirama Senju y Madara Uchiha, y antes de que Naruto y Sasuke hubieran madurado, el fatídico duelo entre Jiraiya y los 6 caminos del dolor, controlados por Nagato, fue la cúspide del mundo ninja en ese momento. Por supuesto, considerando su relación maestro-discípulo y el trasfondo de la historia, esta batalla no fue simplemente un choque de fuerza, sino también una recreación de otro relato ninja trágico. Ahora, adentrémonos en esta batalla épica, aclamada como el capítulo final de la historia de los héroes. Año 60 de Konoha, Amegakure, una base subterránea. La lluvia seguía cayendo en Amegakure, repiqueteando suavemente contra los tejados de acero. Nagato, sentado en su silla de ruedas, miraba fijamente la escena que estaba a punto de desarrollarse en la pantalla. ¿Por fin iba a suceder? La escena de la línea temporal original. Su batalla con Jiraiya, o mejor dicho, la escena en la que él mismo había matado a Jiraiya. Habiendo aprendido tantos secretos del mundo ninja y las conspiraciones de Madara y Obito, Nagato ahora era indiferente a la paz o la inestabilidad del mundo ninja. El futuro del mundo ninja estaba en manos del llamado niño de la profecía. Solo tenía 2 objetivos. Primero, su seguridad y la de Konan. Obito había estado codiciando su Rinnegan, especialmente ahora que la identidad de Obito había sido expuesta, ya no tenía escrúpulos. Tenía que protegerse de los intentos de Obito por apoderarse del Rinnegan. Esos ojos, aunque su mayor carga, también eran su única esperanza de supervivencia y la de Konan. Su otro objetivo era mantener la paz en Amegakure. El sueño de Yaiko no podía romperse. El Akatsuki que él, Yaiko y Konan habían construido, aunque distorsionado por Obito, había traído cambios reales a Amegakure. Incluso después de que se revelara tanto, los aldeanos aún lo aceptaban. No podía defraudarlos. Tenía que cambiar el trágico futuro de Amegakure. Konan estaba detrás de él, Nagato, lo llamó suavemente, con los ojos llenos de preocupación. Estoy bien, la voz de Nagato era tranquila. Parece que ahora, con un enemigo común, Jiraiya-sensei y yo ya no deberíamos enfrentarnos. Sus labios se crisparon ligeramente, ya fuera en una sonrisa o en autocrítica, no estaba claro. Konan guardó silencio un momento, luego dudó antes de hablar. ¿Deberíamos contactar primero con Konoha? Jiraiya-sensei, tal vez esté dispuesto a ayudarnos. Nagato pensó un momento. Esperemos a ver. Si podemos encontrar la forma correcta de usar el Rinnegan, sería genial. Quería contactar con Konoha para luchar, pero si volvía a enfadar a Obito Uchiha, él y Konan estarían a la defensiva contra las impredecibles habilidades espaciotemporales de Obito. Por muy poderoso que sea el Rinnegan, es inútil si no puede alcanzar su objetivo. En cuanto a usar a Rin Noara para provocar a Obito Uchiha, Nagato no quería hacerlo a menos que fuera absolutamente necesario. ¿Y si Obito se volvía aún más loco? Ese demente podría destruir el mundo por una chica muerta. Si lo provocaban más, podría poner a Amegakure patas arriba. En el campo de entrenamiento del equipo 7, Naruto y Sasuke guardaron silencio un momento después de escuchar lo que dijo Tianmu. Bajo la tutela de Jiraiya, su fuerza había mejorado enormemente. No solo el Rasengan de Naruto se volvía cada vez más hábil, sino que el entrenamiento del modo sabio de Naruto y Sasuke estaba prácticamente en el nivel principiante. Ahora, con ellos y Sakura haciendo equipo, incluso Kakashi estaba siendo derrotado. El sabio pervertido, siempre sonriendo y espiando constantemente en los baños de mujeres, se había convertido en un maestro insustituible para ellos. La idea de presenciar su muerte llenaba a Naruto y Sasuke de tristeza, aunque sabían que era solo una posibilidad en el futuro. Kakashi, al ver las reacciones de sus 2 discípulos, suspiró y les dio unas palmaditas en los hombros. ¿Quién puede predecir el futuro? Jiraiya-sama sigue vivo y coleando, ¿no? Sakura asintió. Sasuke-kun, Naruto, no estén tristes.
Deberíamos aprender de Jiraiya-sama y cambiar el futuro juntos. Naruto respiró hondo, levantó la cabeza y sus ojos recuperaron su brillo. Sí. Me haré más fuerte. Lo suficientemente fuerte como para proteger al sabio pervertido. Sasuke no respondió, pero asintió levemente. Oficina del Hokage. Jiraiya estaba sentado en el sofá, con las piernas cruzadas y las manos detrás de la cabeza, con una expresión completamente indiferente. Miró las imágenes que estaban a punto de reproducirse en la pantalla y sonrió. Oye, parece que después de todo soy bastante bueno, logrando plantar cara a los 6 caminos del dolor. Nada mal en absoluto, no está por debajo de mi estatus heroico. Tsunade notó que Jiraiya fruncía ligeramente el ceño, y una compleja emoción brilló en sus ojos. Jiraiya, ¿no puedes ponerte serio por una vez? ¿Qué es tan grave? Jiraiya se encogió de hombros. Todos mueren tarde o temprano, y morir en el campo de batalla es el destino de un ninja. Me he preparado para ello durante mucho tiempo. Sobre todo cuando Naruto y Sasuke crezcan un poco más, mi misión estará completa y por fin podré relajarme. Hiruzen Sarutobi dio una calada a su pipa, mirando a Jiraiya con profunda emoción en sus ojos. Si no fuera por la cortina celestial, tanto él como Jiraiya habrían muerto a manos de sus propios discípulos. O mejor dicho, Jiraiya podría no haber tenido tanta suerte, pero sin duda ya estaría muerto. La cortina celestial es realmente maravillosa. Sin embargo, sería mejor si revelara menos secretos de Konoha. La voluntad de fuego es bastante buena. Justo entonces, el contenido de la cortina celestial cambió y la escena se transformó en un día lluvioso. La lluvia caía suavemente, y los ninjas que habían presenciado la batalla de Konan contra Obito Uchiha reconocieron al instante que se encontraban en las afueras de Amegakure. De repente, un sapo apareció en la superficie del mar. Al abrir la boca de par en par, un brazo emergió de ella, seguido de una cabeza de cabello blanco y, finalmente, el cuerpo entero. Jiraiya se arrodilló sobre el mar, empapado por una ligera lluvia, con una expresión de satisfacción en el rostro. Infiltración exitosa. Sorprendentemente fácil. Pero, ¿qué hago ahora? Desafortunadamente, Jiraiya desconocía que la lluvia en Amegakure no era solo el llanto del cielo. Era el ninjutsu sensorial de Nagato. La técnica libre del tigre de la lluvia. Por lo tanto, su plan de infiltración fracasó en el momento en que entró en Amegakure. Konoha, año 60, oficina del Hokage. Así que es un ninjutsu sensorial que abarca toda la aldea. Las pupilas de Jiraiya se contrajeron, un sudor frío le perlaba la espalda. Por suerte, lo sabía de antemano. Se regocijó en secreto por la ventaja de inteligencia que le proporcionaba la cortina celestial. Si no lo hubiera sabido, habría sido como el personaje representado en la cortina celestial, infiltrándose tontamente, solo para ser descubierto por Nagato, atacado en grupo Y. Ese habría sido su fin. Tsunade chasqueó los labios. Tengo que decir, este ninjutsu se adapta sorprendentemente bien al entorno del país de la lluvia. Los días lluviosos son la norma en el país de la lluvia, así que nadie sospecharía que hay algo malo con el agua de lluvia. Nagato es bastante inteligente en este sentido. Capítulo 237. En la pantalla, en otro lugar de Amegakure, Pain y Konan estaban uno al lado del otro en las sombras de una torre oscura. Sus miradas atravesaban la lluvia, fijas en el mar lejano. De repente, Pain se giró bruscamente, sus ojos se agudizaron, un frío destello apareció en su Rinnegan. Konan notó su inusual expresión y preguntó suavemente: ¿Qué pasa? La expresión de Pain volvió rápidamente a la calma. Alguien bloqueó mi lluvia. La sensación de ese chakra es increíblemente fuerte. La pantalla mostró rápidamente imágenes de Jiraiya infiltrándose en Amegakure para recabar información, incluyendo sus acciones en la taberna, donde coqueteaba activamente con mujeres hermosas para obtener datos. Tsunade estaba sentada detrás de su escritorio, observando la expresión lasciva de Jiraiya en la pantalla. Su rostro primero se sonrojó ligeramente, luego se puso cada vez más rojo, hasta que finalmente adquirió un tono rojo violáceo. Cuando las palabras de Jiraiya, Tsunade-chan se parece mucho a una amiga que conozco, incluso su nombre es similar, así que te elegí sin pensarlo. No fue un desperdicio de mi largo viaje hasta aquí, llegaron a sus oídos, ya no pudo controlarse. Saltó de su silla y golpeó a Jiraiya en la cara. ¡Bang!
El verdadero Jiraiya salió volando por el golpe, dando vueltas en el aire antes de estrellarse pesadamente contra la pared y deslizarse al suelo. Jiraiya, bastardo, creo que te lo merecías, realmente merecías morir. La voz de Tsunade resonó en la oficina, su puño aún temblaba ligeramente, claramente furiosa. Aún enfurecida, tomó una taza de té de la mesa y se la arrojó a Jiraiya. La taza describió un arco en el aire y lo golpeó de lleno en la cabeza. Jiraiya se puso de pie a duras penas, sujetándose la cabeza, y rió con timidez. Tsunade, ese era yo en el futuro, no yo ahora. Tú en el futuro sigues siendo tú. Tsunade lo fulminó con la mirada. Un leopardo no puede cambiar sus manchas. Hiruzen Sarutobi miró a sus dos discípulos, ambos de décadas de edad, aún tan irresponsables, y se frotó la frente con impotencia, sacudiendo la cabeza con una sonrisa irónica. Sin embargo, esto fue solo un incidente menor. Pronto, Jiraiya, quien se había infiltrado en Amegakure, se enteró de que Anzo de la Salamandra había muerto, que Pain controlaba a Megakure y sobre la técnica libre del tigre de la lluvia. Al darse cuenta de que había sido descubierto, Jiraiya se dirigió sigilosamente a un lugar apartado, invocó a un sapo y marcó previamente un sello de movimiento, preparándose para una rápida retirada. Luego envió el pergamino que contenía la llave de sellado de Naruto de vuelta a Konoha. Mientras tanto, Konan, que lo vigilaba en secreto, ya había descubierto la identidad de Jiraiya como el infiltrado. Sin embargo, Konan no emitió ningún sonido, sino que, en cuanto el papel se materializó, llegó rápidamente junto al camino animal. ¿Cómo estás?, preguntó el camino animal en voz baja. Soy Jiraiya, respondió Konan, con una expresión algo aturdida. ¿De verdad? Es Jiraiya Sensei. ¡Qué nostalgia! ¿Qué deberíamos hacer, Pain? Konan no pudo evitar preguntar. De todas formas, no va a ser nuestro compañero, así que matémoslo. Ya no hay nada de qué arrepentirse. Usé este cuerpo precisamente porque quería matar al intruso. En este punto, Konan todavía no podía soportar que Nagato matara a Jiraiya con sus propias manos, así que decidió atacar primero. Sin embargo, como se mencionó antes, el aceite y el fuego de Jiraiya contrarrestaron naturalmente el jutsu de papel de Konan. Frente a Jiraiya, Konan fue sometida fácilmente en solo unas pocas rondas. En el cielo, Jiraiya controlaba a un ninja de la lluvia que parecía un hombre de mediana edad, desapareciendo silenciosamente en las oscuras y húmedas tuberías subterráneas, infiltrándose en la ubicación de Akatsuki. En el momento en que entró en la habitación, el ninja de la lluvia controlado por Jiraiya fue envuelto instantáneamente en innumerables trozos de papel. Otra capa de papel se condensó como copos de nieve, transformándose en una mujer con cabello azul suelto y una flor de papel en su cabello. Konan. Una pistola de papel se materializó en su mano, portando una escalofriante intención asesina, y apuñaló ferozmente a Jiraiya, sin mostrar piedad alguna hacia su maestro. Elemento fuego. Bala de llamas. El experimentado Jiraiya ya había ocultado su verdadera forma en las sombras. Una ardiente bola de fuego rugió, precipitándose hacia Konan. Bajo este ataque de elemento fuego, el cuerpo de Konan fue instantáneamente destrozado. Técnica de manipulación de sombras de sapo. Pronto, el cuerpo de Konan se reformó a partir del papel. Al ver quién era, Jiraiya se sorprendió interiormente, pero su rostro permaneció impasible. Quería atraer a Pain, pero no esperaba que cayeras en la trampa primero. Tus técnicas de lanzamiento se han vuelto aún más formidables. Has crecido bastante, Konan. Pensé que estabas muerta, pero te has convertido en simples trozos de papel. ¿Quién es Pain exactamente? Konan no respondió, sino que usó su técnica de liberación de papel para conjurar un par de alas, voló por los aires y disparó innumerables shurikens de papel. Jiraiya esquivó fácilmente el shuriken de papel entrante con un salto. Bomba de aceite de sapo. Levantó la vista y escupió una gran cantidad de aceite, empapando el papel de Konan. Luego, su cabello blanco cayó en cascada, creciendo instantáneamente y atando fuertemente a Konan. Una vez que estás cubierta de aceite, ya no puedes separarte, ¿verdad? Te encanta el origami y eres la más gentil de esos niños. ¿Qué hay de los otros dos? Jiraiya, viendo la victoria a su alcance, preguntó. ¿Cómo están Nagato y Yaiko? Los rumores de sus muertes son falsos, ¿no? Al oír esto, el mundo ninja se quedó sin palabras ante las palabras de Jiraiya. No tenía ni idea de la situación actual de sus tres discípulos.
Los rumores de sus muertes no eran falsos. Yahiko estaba definitivamente muerto, y fue Shimura Danzo de Konoha quien lo hizo. En el cielo, Konan, atada en el aire, bajó los párpados, sin querer responder. Al ver esto, Jiraiya tuvo una suposición. Entonces, ¿cuál de ellos es Pain? En ese momento, Konan finalmente habló. Ahora que las cosas han llegado a esto, ¿por qué te has presentado ante nosotros? Escuché que todos estaban muertos, nunca esperé que resultara así. En aquel entonces, si tan solo hubiéramos hecho lo que Orochimaru dijo, eso es lo que pensaste, ¿verdad? Dijo Konan de repente. Sin embargo, nos ayudaste, pero era demasiado tarde, ya habíamos comenzado a actuar de acuerdo con sus ideas. Nunca pensé en estas cosas, respondió Jiraiya, solo me siento triste. Les enseñé cómo sobrevivir en este mundo caótico, sin duda son mis discípulos, aunque el mundo es muy difícil, me atacaron sin siquiera saludar, realmente me hiela el corazón. En el año 60 de Konoha, los líderes de todas las aldeas se burlaron de Jiraiya por ir a enseñar ninjutsu a la gente del país enemigo, lo que selló su futura tragedia. El cuarto Raikage miró al cielo y se burló. Jiraiya, por bondad, fue a enseñar ninjutsu a civiles de un país enemigo. ¿Y cuál fue el resultado? Sus alumnos casi destruyen Konoha. ¿Acaso no es esto cosechar lo que se siembra? Tsuchida asintió a su lado. El Raikage tiene razón. Si Jiraiya no se hubiera entrometido, Nagato quizás nunca habría tenido la oportunidad de crecer. El cuarto Raikage hizo un gesto con la mano. Así que, ser buena persona no siempre trae buenos resultados. Escúchalo, en Lector de Novelas y Fanfics. Capítulo 238. Por encima del cielo. Justo cuando Jiraiya y Konan estaban en un punto muerto, Nagato, controlando el camino animal, aterrizó en la plataforma alta. Tu apariencia ha cambiado mucho, pero esos ojos, así que realmente eres Pain, Nagato. Jiraiya apenas había visto el Rinnegan cuando adivinó inadvertidamente la identidad de Nagato. Parece que no estás evolucionando en la dirección correcta. ¿Qué pasó? A Nagato no le importó la pregunta de Jiraiya. Su voz provenía del camino animal, no necesitas saberlo. Después de todo, eres un forastero. Has cambiado, Nagato, dijo Jiraiya con cierta emoción. Pero Nagato no quería desperdiciar más palabras. Juntó las manos y gritó. Jutsu de invocación. ¡Bum! La pared cubierta por las tuberías se hizo añicos, lanzando escombros y una nube de polvo. Una bestia gigante invocada, un cangrejo, apareció, escupiendo grandes cantidades de espuma que se precipitaron hacia Jiraiya, obligándolo a esquivar. El largo cabello que ataba a Konan se retrajo instantáneamente y colgó detrás de ella. Aprovechando que la espuma lavaba el aceite de sapo, la técnica de liberación de papel de Konan volvió a la normalidad. Sin embargo, no continuó luchando, sino que conjuró su forma en el aire. Konan, retrocede. Siguiendo la orden de Nagato, Konan se retiró, dejando el campo de batalla al camino animal y a Jiraiya. Técnica de melena de león. Jiraiya reaccionó rápidamente, su cabello blanco creció instantáneamente, atando firmemente al cangrejo gigante invocado. Con una explosión de fuerza, ¡bang! La bestia invocada se desvaneció en una nube de humo blanco. Antes de que el camino animal pudiera reaccionar, el largo cabello de Jiraiya convergió, golpeando instantáneamente al camino animal. El cuerpo del camino animal salió disparado hacia atrás como una cometa con la cuerda rota, estrellándose contra una tubería y quedando enredado en su cabello, colgando en el aire, tal como Konan lo había hecho antes. Los ninjas que observaban la escena no pudieron evitar asentir con aprobación ante la actuación de Jiraiya. Como era de esperar de uno de los Sanin legendarios, un veterano renombrado del mundo ninja, había derrotado instantáneamente a uno de los 6 caminos del dolor sin conocimiento previo de la situación. Desafortunadamente, no se enfrentaba solo a un dolor, sino a 6, e incluso el más fuerte, el camino de Eva, aún no había hecho ningún movimiento. Nagato, quiero preguntarte algunas cosas. ¿Cómo está Yahiko? Aunque el camino animal estaba atado, Nagato no mostró emoción alguna. Sí, existió un tipo así, está muerto hace mucho tiempo, ya sabes, ese tipo de persona. Las pupilas de Jiraiya se dilataron sorprendidas. No esperaba que Nagato, quien una vez se había propuesto proteger a sus camaradas, se convirtiera en esto. Ante la pregunta de Jiraiya, Nagato respondió con sinceridad.
Sensei, usted sigue siendo un simple mortal, mientras que yo, tras experimentar un dolor inconmensurable, trascendí a los mortales y seguí creciendo. De mortal a Dios. Año 60 de Konoha, en una base subterránea en algún lugar de Amegakure. Sentado en su silla de ruedas, Nagato no pudo evitar toser varias veces al escuchar las palabras de sí mismo en la pantalla. Incluso alguien tan sereno como él se sentía increíblemente avergonzado por esas palabras. ¿Acaso solía divagar así? No, ¿verdad? Los labios de Nagato se crisparon y sintió un impulso irrefrenable de apagar la pantalla. Conan, al ver esto, sonrió sutilmente. La pantalla pasó rápidamente por alto el incesante divague de Nagato sobre sus sueños y luego regresó a la escena de la batalla. El camino de la bestia, atado por el cabello blanco, se convirtió en un tronco con un estruendo, aparentemente por haber usado el jutsu de sustitución prematuramente. Jiraiya, sin embargo, no se molestó. Juntó las manos y usó también el jutsu de invocación. Hablando de eso, ya no soy humano, estas son lágrimas de sangre por la ira. Una vez fui uno de los Sannin, ahora soy un sabio, el demonio sapo del monte Minboku, el señor Jiraiya es... Habló mientras hacía gestos exagerados, extendiendo los brazos y reclinándose hacia atrás, como si realizara una antigua danza ritual. Pero antes de que Jiraiya pudiera terminar sus movimientos exagerados, Gamaken, sosteniendo un tenedor y un escudo, apareció repentinamente a sus pies. Jiraiya perdió el equilibrio y cayó torpemente sobre la cabeza de Gamaken. No has crecido nada, sigues siendo tan torpe como antes, comentó Nagato, dándose cuenta un poco. Jiraiya bajó de la cabeza de Gamaken, se sacudió el polvo, tosió 2 veces y fingió que no había pasado nada. Había invocado a Gamaken para ganar tiempo y activar el modo sabio. Pronto, Gamaken y la bestia invocada por el camino animal se enzarzaron en un feroz combate. Aquí podemos comparar el modo sabio de Jiraiya y el de Naruto, ya que Naruto también lo usó contra Pain durante su invasión de Konoha. En general, ambos tienen ventajas y desventajas relativamente obvias en sus respectivos modos sabios. En primer lugar, en cuanto a la velocidad de activación del modo sabio, Naruto tiene claramente la ventaja. Naruto, cuando está preparado, puede activar instantáneamente el modo sabio usando clones de sombra para absorber energía natural. Esto fue una contribución significativa durante su batalla contra Pain. Jiraiya, por otro lado, es mucho menos capaz en este sentido. Tarda considerablemente más en acumular energía natural. Si Nagato no se hubiera contenido, y los 6 caminos no hubieran atacado simultáneamente, Jiraiya probablemente ni siquiera habría tenido tiempo de entrar en el modo sabio. Un solo Shinra Tensei del camino de Vale habría dado tiempo a Gamaken. Sin embargo, el tiempo de acumulación más largo también tiene sus ventajas. Si bien el modo sabio de Naruto se activa rápidamente, debido a la interferencia de Kurama, los sabios sapo no pueden suministrarle chakra sabio continuamente, lo que limita la duración a solo 5 minutos. Incluso con 2 clones de sombra, son solo 15 minutos, lo que lo hace inadecuado para batallas prolongadas. Jiraiya, sin embargo, con la ayuda de 2 sabios sapo, puede mantener el modo sabio casi indefinidamente, sin límite de tiempo alguno, lo que le permite desatar jutsu sabio sin restricciones. Además, con la ayuda del sabio sapo, las deficiencias de Jiraiya en genjutsu fueron compensadas en gran medida. En este momento, Jiraiya podía usar taijutsu y varios tipos de ninjutsu a un alto nivel, convirtiéndolo en un luchador completo. Por lo tanto, en esta etapa, no hay duda de que el modo sabio de Jiraiya era más fuerte que el de Naruto. Por supuesto, más tarde, después de que Kurama se reconciliara con Naruto, lo ayudó directamente a condensar chakra sabio. En este momento, Naruto también podía usar jutsu sabio libremente, haciéndolo incluso más perfecto que Jiraiya. Año 60 de Konoha, campo de entrenamiento del equipo 7. Naruto estaba extremadamente sorprendido después de escuchar lo que Tenmu dijo. No esperaba que su modo sabio fuera diferente del modo sabio del sabio pervertido. Pensaba que el modo sabio era simplemente el modo sabio, y que todos eran iguales. Resulta que hay muchas complejidades. Más importante aún, ¿Kurama podría ayudarlo a condensar el chakra sabio? Durante este periodo, solo sentir la energía natural lo había agotado, por no hablar del jutsu sabio, que requería armonizar la proporción de energía natural y chakra. Esta era una buena noticia. Ya que Kurama podía ayudarlo a condensar el chakra sabio, ¿por qué estaba practicando?
Podría simplemente hablar con Kurama y pedirle ayuda, ¿no? Pero estaba un poco preocupado. ¿Cómo podría comunicarse con Kurama? Sasuke también pensaba para sí mismo. Era bueno que Kurama no lo molestara. Podía concentrarse en condensar la energía natural. Pero ¿cómo podría encontrar a dos sabios sapo del monte Mimboku? De lo contrario, la duración del modo sabio sería un problema. Sin su ayuda, la duración del modo sabio se reduciría enormemente. Su chakra era mucho menor que el de Naruto. Probablemente no duraría ni 15 minutos. Si no podía encontrar a los sabios sapo para que lo ayudaran, tendría que encontrar una manera de aumentar su chakra o encontrar otras formas de mantener el modo sabio. Sakura estaba sentada a su lado, con las manos a la espalda, mirando al cielo. Escuchaba el análisis sobre el modo sabio, sintiendo un poco de envidia. Naruto y Sasuke ya estaban aprendiendo la técnica del sabio bastante bien. Aunque su maestro la había llevado al bosque Shikotsu, todavía no lograba comprender del todo lo básico. Si bien su fuerza sobrehumana y su ninjutsu médico no eran malos, aún le parecían insuficientes. Capítulo 239. ¿Te diste cuenta? En ese momento, Fukasaku, el sabio en el hombro derecho de Jiraiya, habló para recordárselo. ¿Notar qué? Preguntó Jiraiya. Algo desconcertado. Cuando aprovechaste la abertura detrás de esos tipos, fijaste un objetivo y atacaste desde un punto ciego, ¿verdad? En ese momento, alguien más que el objetivo los estaba vigilando constantemente. Esos ojos, los tres comparten el mismo par de ojos. Si los tres pudieran compartir lo que ven, gracias al recordatorio de Fukasaku, Jiraiya finalmente descubrió la información de que los Pain compartían su visión. Año 60 de Konoha, campo de entrenamiento del equipo 7. Sasuke estaba sentado con las piernas cruzadas en la hierba, las manos apoyadas en las rodillas, los ojos fijos en el cielo, las pupilas ligeramente contraídas. No se había imaginado que el papel del sabio sapo fuera mucho más que simplemente ayudar a la gente a mantener el modo sabio. Podían cooperar en la batalla e incluso ayudar a analizar la inteligencia enemiga. Eran prácticamente omnipotentes. No pudo evitar mirar a Naruto, una oleada de envidia brotando en su interior. Parecía que los dos sabios sapo del futuro habían seguido a Naruto. Ahora, su deseo de encontrar a los dos sabios sapo era aún más urgente. Se preguntó si habría otros sapos en el monte Mimboku que conocieran las técnicas de sabio. Jiraiya había dicho que había muchos sapos en el monte Mimboku, pero muy pocos que conocieran las técnicas de sabio. Si pudiera encontrarlos para que lo ayudaran, su modo sabio podría superar el cuello de botella de su corta duración. En la escena, Jiraiya ya sentía una presión inmensa. Sin una forma de romper el punto muerto, sentía que si no escapaba, definitivamente moriría allí. Pequeño Jiraiya, retirémonos primero, sugirió Fukasaku. De acuerdo. Jiraiya no perdió ni una palabra. Su cuerpo se convirtió instantáneamente en una voluta de humo blanco y desapareció del lugar, retirándose directamente a lo largo de las tuberías en la pared. Al descubrir esto, el camino animal y los demás no lo persiguieron de inmediato. En cambio, observaron el lugar donde Jiraiya había desaparecido por un instante antes de seguirlo. Sin embargo, aunque Jiraiya y los demás afirmaban retirarse, discutían su estrategia mientras corrían por los túneles, sin escapar realmente. Dado que aún no habían obtenido más información sobre Pain, y considerando la profecía anterior del sabio sapo, Jiraiya estaba seguro de que este era un momento crucial para tomar una decisión. Por lo tanto, había decidido averiguarlo todo. Después de correr una distancia desconocida, el hombre y los dos sapos decidieron usar Genjutsu para luchar contra Pain una vez más. Descubrieron que cuando el ninjutsu y el taijutsu eran ineficaces, el Genjutsu aún podría tener una oportunidad. Después de discutir sus tácticas, los dos sabios sapos comenzaron a recitar un conjuro continuamente, y las ondas sonoras viajaron lejos por la tubería. En ese momento, el camino animal, el camino humano y el camino preta, que los perseguían, se congelaron en el lugar al oír el sonido. El camino animal incluso se pegó a la pared exterior de la tubería, escuchando atentamente la fuente del sonido. Esto es, el sonido de ranas, que viene de las profundidades de ahí. La mirada de Pain se posó en la entrada que tenían justo delante. Dentro estaba oscuro, y el sonido de las ranas seguía llegando de allí. Sin dudarlo, los tres Pain corrieron hacia la entrada. Justo cuando divisaron a Jiraiya y a los dos sabios sapo, un clon de sombra oculto a un lado atacó rápidamente, desatando elemento fuego. Gran bala de llamas.
En ese instante, el camino Preta se separó rápidamente del grupo, interponiéndose entre el elemento fuego y el ninjutsu, y extendiendo la mano para absorberlo. «Excelente, ganamos la apuesta», exclamaron Jiraiya y los sabios Sapo, que estaban al frente, eufóricos. Habían deducido que cada camino del dolor poseía una sola habilidad única, por lo que planearon usar el elemento fuego para restringir al camino Preta. El camino humano, tras ser pateado por Jiraiya en modo sabio, quedó temporalmente sin poder abrir los ojos. El clon de sombra del otro lado continuó su ataque. Para esquivar el ninjutsu, el camino humano cayó accidentalmente en el pantano de las fuentes amarillas del techo. Afortunadamente, el camino Preta tomó el control del cuerpo del camino humano, permitiéndoles escapar. En otras palabras, con un ataque calculado, solo el camino animal quedó para luchar contra Jiraiya en el campo de batalla principal. Jiraiya saltó repentinamente, pateando al camino animal e interrumpiendo el jutsu de invocación. Aprovechando la oportunidad, el sabio Sapo intensificó su conjuro. Pronto, los tres caminos del dolor quedaron atrapados en el genjutsu. Al ver a los tres caminos del dolor inmovilizados por el genjutsu, Jiraiya no pudo evitar hablar antes de realizar su movimiento final. Ahora están bajo el genjutsu de la técnica de la atadura dorada, que ata el espíritu. Esto significa que sus cuerpos y formas verdaderas son incapaces de moverse. Nagato, observando la pantalla celestial, estaba algo sorprendido. No esperaba que Jiraiya descubriera tan fácilmente que Pain era una marioneta. Incluso dedujo, basándose en las palabras de Jiraiya en la pantalla celestial, que su forma verdadera también había caído víctima de este genjutsu. Realmente digno de ser el maestro de Jiraiya. Sin embargo, Nagato frunció el ceño. Esto le recordó que, entre los ninjutsu convencionales, el genjutsu era bastante efectivo contra él, especialmente el genjutsu que podía atacar directamente el cuerpo principal a través de marionetas. Aunque sus 6 caminos del dolor eran fuertes, eran esencialmente marionetas, extensiones de su chakra. Si alguien atacaba a Pain con genjutsu, su cuerpo principal también se vería afectado. Afortunadamente, las habilidades de genjutsu de Obito Uchiha no parecían muy buenas, de lo contrario sería aún más problemático. Al ver esto, Konan adivinó por qué Nagato estaba preocupado y dijo suavemente: «Está bien, Nagato. Conmigo a tu lado, incluso si caes en un genjutsu, puedes liberarte rápidamente». Nagato asintió levemente. Era muy probable que él mismo en el cielo se hubiera liberado del genjutsu de la misma manera. No esperaba que tuvieras ese genjutsu. La voz de Nagato llegó a través de Pain. Debería haberte enseñado que no puedes ser descuidado sin importar a qué oponente te enfrentes, Nagato. La escena cambió del mundo del genjutsu, y los 3 caminos del dolor en la realidad habían caído al suelo, apuñalados. Se acabó. Jiraiya miró a los miembros del camino del dolor que había traído consigo con una expresión compleja. Pensando que la batalla había terminado, Jiraiya se giró y se dirigió hacia el pasaje lateral, preparándose para abandonar la base. Pero después de solo 10 pasos, su expresión cambió repentinamente, sus pupilas se contrajeron, y una voz provino de detrás de él, como si le susurrara al oído: «No bajes la guardia, ¿no me enseñaste eso, Jiraiya-sensei?». Detrás de él, el cuarto camino del dolor, el camino Asura, apareció. ¡Bang! Con un solo golpe, Jiraiya salió disparado a quemarropa, su cuerpo atravesó paredes y se estrelló contra el agua fuera de Amegakure. Se deslizó durante decenas de metros antes de detenerse a duras penas. Aún más impactante, su mano izquierda, junto con su manga, había desaparecido, y la sangre goteaba continuamente sobre el agua. Mientras Jiraiya y el sabio Sapo reflexionaban, 6 sombras negras saltaron de la brecha en la pared, aterrizando sobre los edificios en diferentes poses. Los 6 caminos del dolor, presentando sus respetos. El hombre y los 2 sapos estaban completamente asombrados. No esperaban que los 3 dolores que acababan de derrotar volvieran a estar ilesos ante ellos, y que aparecieran 3 nuevos dolores. En la pantalla celestial, la batalla entre Jiraiya y los 6 caminos del dolor continuaba, pero los ninjas que observaban sabían que esta era solo la lucha final y desesperada de Jiraiya. En el año 60 de Konoha, en la oficina del Hokage, Jiraiya, observando la batalla en la pantalla celestial, no pudo evitar suspirar. Parece que Nagato se contuvo contra mí en esta próxima batalla. Aunque apareció el camino de Eva, el Shinra Tensei y otros ninjutsu fueron inútiles. Hiruzen saludó y repitió:
Jiraiya, ¿por qué luchas con tanta desesperación por esa vaga profecía? Incluso si los 6 Pain aparecieran simultáneamente, probablemente aún podrías escapar si quisieras. Tsunade intervino. En realidad, si sobrevivieras, podrías proteger mejor la aldea. Pero rápidamente negó con la cabeza. Sin embargo, ¿quién podría haber imaginado que el poder del camino de Eva sería tan fuerte? PFFT. 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 En la pantalla celestial, la batalla se acercaba a su fin. 5 caminos del dolor golpearon a Jiraiya desde el aire, derribándolo al suelo. 5 varas negras atravesaron su cuerpo por la espalda. La pérdida de sangre hizo que la visión de Jiraiya se nublara, y su conciencia comenzó a desvanecerse rápidamente. Imágenes destellaron ante sus ojos como una linterna giratoria. Tsunade, quien lo había golpeado lejos. Orochimaru, quien había desertado. El fallecido Hiruzen Sarutobi y Minato Namikaze. Nunca pensé que este sería el final de la historia del valiente de Jiraiya. ¡Qué historia tan aburrida! Pero justo entonces, la voz de Minato Namikaze apareció repentinamente en la pantalla. No, eso no es cierto en absoluto. Minato Namikaze, sosteniendo la crónica ninja de la valentía, le dijo a Jiraiya, esta historia es genial. Las historias que contiene están todas adaptadas de varias leyendas sobre nuestro maestro, es como una novela autobiográfica. El protagonista de este libro, su voluntad inquebrantable hasta el final es tan genial, realmente se parece a nuestro maestro. Jiraiya en la pantalla se sonrojó ligeramente ante el elogio. Entonces tengo una idea, deseo que mi futuro hijo pueda convertirse en un ninja como el protagonista, así que, ¿podría usar el nombre del protagonista de esa novela? Naruto, qué nombre maravilloso. Al oír su conversación, Kushina Uzumaki salió de la cocina. Entonces, los recuerdos de Jiraiya de su tiempo con Naruto pasaron por su mente. Recto y honesto, que nunca rompe sus promesas y nunca se rinde fácilmente. Si este es tu camino ninja, Naruto, ¿cómo puedo yo, como tu maestro, rendirme tan fácilmente? Después de todo, el camino ninja de un discípulo se hereda de su maestro. Bajo las miradas atónitas del mundo ninja, Jiraiya, que se había desplomado en el cielo, volvió a abrir los ojos con pura fuerza de voluntad, apenas logrando levantar la cabeza con la mano derecha para apoyarse. Al ver esto, Fukasaku saltó inmediatamente frente a él, instruyéndole a Jiraiya que grabara el código de inteligencia en su espalda. Los miembros de Pain, que ya se habían dado la vuelta para irse, también notaron que Jiraiya seguía vivo. El camino de Eva se giró y contempló la escena con una mirada profunda. Su corazón ya debería haber dejado de latir. Es verdaderamente tenaz. Con la última bala de cañón disparada por el camino Asura, el inmóvil Jiraiya, junto con los escombros, se hundió gradualmente hasta el fondo del agua. Naruto, sin duda, eres el niño de la profecía. La historia de Jiraiya, el héroe, empieza a parecerse más a ella. El capítulo final. Una rana en un pozo, esparcida por el vasto océano. Capítulo 240. En el primer año de Konoha, en una plataforma elevada a las afueras de la aldea, Ashirama. Senju, tras presenciar la muerte de Jiraiya, no pudo evitar suspirar. Jiraiya, este joven, poseía la verdadera voluntad de fuego. Para recabar información, se infiltró solo en la aldea enemiga, enfrentándose a un enemigo mucho más fuerte que él, sabiendo que no era rival, y aún así eligió luchar. Un ninja así es la columna vertebral de Konoha. Madara Uchiha, sin embargo, mostró desdén. Al final, todo se reduce a la falta de fuerza. Miró al joven Hiruzen Sarutobi. Hiruzen, mírate. Incluso tu yo del futuro era demasiado débil, y los discípulos a los que enseñaste carecían de habilidad. Si su fuerza hubiera alcanzado el nivel de un Kage, ¿cómo pudo morir tan fácilmente? El joven Hiruzen Sarutobi se quedó a un lado, sin atreverse a respirar. Abrió la boca, queriendo decir que era un asunto del futuro y que no tenía nada que ver con él, pero mirando los ojos Sharingan de Madara, se tragó sus palabras. Solo pudo asentir. Sí, el maestro tiene razón. Definitivamente me esforzaré para volverme más fuerte. Ashirama Senju sonrió amargamente. Madara, no puedes decir eso. Jiraiya ya era muy fuerte, solo que sus oponentes eran más fuertes. Madara Uchiha resopló fríamente. ¿Fuerte? Ni siquiera dominaba el modo sabio antes de ser derrotado por Pain. ¿A eso le llamas fuerte? Ashirama, tu definición de fuerte es demasiado indulgente.
Hashirama Senju guardó silencio. Sabía que Madara tenía razón. Frente al poder absoluto, la voluntad y la determinación parecían insignificantes. Por muy valiente que fuera Jiraiya, no podía derrotar a Nagato, quien poseía el Rinnegan. Esta era la crueldad del mundo ninja. Konoha, año 48, oficina del Hokage. Minato Namikaze permaneció junto a la ventana, observando la imagen de Jiraiya hundiéndose lentamente en el mar en el cielo, sin palabras durante un largo rato. Aunque ya conocía el final, ver morir a su maestro con sus propios ojos le provocó una tristeza incontrolable. Ese hombre, siempre sonriente pero increíblemente confiable en los momentos cruciales, se había hundido en el mar helado. Sacó su ejemplar de El cuento del ninja perseverante y miró fijamente la portada. Inspirado en la historia de Nagato, el protagonista es Naruto. Jiraiya había depositado sus esperanzas en la siguiente generación, pero él mismo se había precipitado al perseguir esas esperanzas. Sin embargo, en este mundo, Jiraiya seguía recabando información del mundo ninja basándose en lo que aparecía en el cielo, pero ya se había puesto en contacto con Minato Namikaze y regresaría antes de que Kushina Uzumaki diera luz. Jiraiya-sensei, no se preocupe, esas tragedias no sucederán. Kushina Uzumaki se acercó a él y lo consoló suavemente. Minato, Jiraiya-sensei estará bien, todos estaremos bien. Minato Namikaze asintió, guardó su libro y tomó la mano de su esposa. Sí. Konoha año 60, campo de entrenamiento del equipo 7. Los ojos de Naruto estaban rojos. No esperaba que el sabio pervertido que siempre había sido tan amable con él muriera tan fácilmente en el futuro. Apretó los puños, jurando aumentar su fuerza lo antes posible, con la esperanza de darle a Nagato una buena paliza, tal como se mostró en la escena anterior. En ese momento, a Naruto incluso le costaba entender por qué su yo del futuro no había matado a Nagato después de haber asesinado al sabio pervertido y a tantos aldeanos. La expresión de Sasuke era tensa, y su rostro igualmente sombrío. Sasuke sabía naturalmente quién era bueno con él y quién no. Aunque Jiraiya siempre fue lascivo, era genuinamente amable con Naruto y con él. Miró de reojo a los 6 caminos del dolor en el cielo, decidido a darles una lección en el futuro. En una base subterránea en algún lugar del mundo ninja, Orochimaru se apoyó contra un tanque de cultivo, mirando fijamente la imagen de Jiraiya hundiéndose en el mar en la pantalla, permaneciendo en silencio durante un largo tiempo. Su rostro estaba inexpresivo. «Qué tonto», murmuró, pero su sarcasmo habitual había desaparecido. En ese momento, la voz de la pantalla continuó. Sin duda, Jiraiya era un ninja excepcional. Aunque fue el peor entre los Sannin en su infancia, a través de su entrenamiento en modo sabio en el monte Minboku y su propio esfuerzo, finalmente se convirtió en un excelente ninja. Pero a lo largo de la vida de Jiraiya, estuvo llena de fracasos. Siempre se quedaba a las puertas del éxito en todo lo que hacía. No pudo traer de vuelta a su amigo extraviado, Orochimaru. Año 60 de Konoha. Jiraiya no pudo evitar rascarse la cabeza. Ni siquiera en la muerte pudo traer de vuelta a Orochimaru. Era un verdadero arrepentimiento. Afortunadamente, tras la Cuarta Guerra Mundial Shinobi, Orochimaru pareció regresar a Konoha voluntariamente. Su amado discípulo, Minato Namikaze, murió sellando la aldea. Él había amado a Tsunade desde la infancia, pero nunca pudo conquistar su corazón. Justo cuando estaba a punto de lograrlo, se fue a Megakure. La escena cambia. El sol poniente proyecta sus rayos, y Jiraiya y Tsunade se sientan uno al lado del otro en un banco, con una atmósfera algo tensa entre ellos. Entonces, Jiraiya se levanta, aparentemente preparándose para irse. Las mejillas de Tsunade están ligeramente sonrojadas, su mirada perdida, y susurra. Debes volver con vida. Si incluso tú mueres. Jiraiya ríe a carcajadas. Jaja. Llorarás por mí. Pero probablemente no tan desconsolada como cuando Duan se fue, ¿verdad? Entonces puedes apostar de nuevo, apostar a que moriré. Konoha, año 60, oficina del Hokage. ¡Qué broma! Tsunade estalla de furia. ¿Cómo podría confesarle mis sentimientos a ese bastardo lascivo cuyo cerebro está lleno de pensamientos impuros? Esto definitivamente es obra del cielo. Continuará, lector de novelas y fanfics, se despide.